Todo comenzó una tarde de domingo, de esas que parecen perfectas para ocultar las peores intenciones. El sol entraba por los ventanales de mi hacienda en Guadalajara, iluminando los retratos de mi difunto esposo y míos, testigos mudos de 40 años de trabajo incansable. Yo, Margarita, había construido un imperio de la nada, pero mi mayor debilidad siempre había sido mi único hijo, Alejandro. Aquel día, él estaba sentado frente a mí, con esa mirada evasiva que últimamente se había vuelto habitual. A su lado, Carla, mi nuera, esa mujer que siempre me había mirado como si yo fuera un obstáculo entre ella y mi cuenta bancaria, actuaba de una manera inusualmente amable. Me preparó un té especial, una infusión de hierbas que, según ella, había traído de un viaje exclusivo para calmar mis dolores de cabeza. Mi nombre es Margarita Fernández y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Yo, cegada por el deseo de tener una familia unida, acepté la taza. Mientras el líquido caliente bajaba por mi garganta, noté un sabor amargo, metálico, pero la sonrisa de Carla y la mano de mi hijo sobre la mía me hicieron ignorar mi instinto. Grave error. A los pocos minutos, una pesadez insoportable se apoderó de mis párpados. Mis manos, esas manos que habían firmado contratos millonarios, dejaron de responder. La taza cayó al suelo, haciéndose añicos, un sonido que resonó en mi mente como el disparo de salida de una pesadilla. Intenté hablar, pedir ayuda, llamar a Alejandro, pero mi lengua estaba entumecida. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara por completo fue la transformación en el rostro de Carla. Su sonrisa dulce se convirtió en una mueca de triunfo, fría y calculadora. Y mi hijo, mi adorado Alejandro, simplemente se quedó allí, mirando cómo su madre se desvanecía, sin mover un solo dedo para evitarlo. Escuché a lo lejos, como si estuviera bajo el agua, la voz de ella diciendo que por fin se había terminado, que el camino estaba libre. Luego, el silencio absoluto. Desperté en un infierno helado. El frío penetraba hasta mis huesos, un frío que no era natural. El olor a químicos y desinfectante era tan fuerte que me quemaba la nariz. Intenté abrir los ojos, pero estaban pegados. El pánico comenzó a subir por mi pecho, pero mi cuerpo seguía sin responder del todo. Estaba paralizada. Entonces escuché el sonido metálico de una puerta abriéndose y pasos que resonaban en el piso de cerámica. Voces. Eran ellos. Reconocí la voz chillona de Carla y el tono sumiso de Alejandro. Estaban discutiendo, no sobre mi muerte, sino sobre mi dinero. Hablaban de vender la hacienda, de despedir a María, mi ama de llaves de toda la vida, y de comprar un yate para viajar por Europa. Estaban parados justo al lado de mi camilla, creyendo que yo era un cadáver, un simple objeto que ya no estorbaba. Sentí como Carla me quitaba el anillo de esmeraldas de mi dedo, ese anillo que había pertenecido a mi abuela. Lo arrancó con una violencia innecesaria, quejándose de que mis nudillos estaban hinchados. Quise gritar, quise levantarme y estrangularla, pero estaba atrapada en mi propio cuerpo. Fue entonces cuando escuché al doctor Ramírez entrar. Ramírez no era un médico cualquiera. Yo le había pagado la carrera de medicina cuando su padre, mi antiguo jardinero, falleció. Él era leal. Escuché cómo les pedía a mis verdugos que salieran para preparar el cuerpo. En cuanto la puerta se cerró, sentí una mano cálida en mi cuello. No estaba muerta. Ramírez lo sabía. Me susurró al oído que me quedara tranquila, que me habían envenenado con una neurotoxina potente que simulaba la muerte, pero que él había notado mi pulso débil. Me prometió que me sacaría de allí, pero que debíamos ser astutos. Las siguientes horas fueron una tortura, y a la vez, mi salvación. Ramírez me trasladó en secreto a una sala privada en el sótano del hospital, una zona de archivo que nadie visitaba. Me inyectó un antídoto y poco a poco, la sensibilidad volvió a mis extremidades. Pero con la recuperación física llegó el dolor emocional más agudo que jamás había sentido. Mi hijo me había asesinado. No con un arma, sino con su indiferencia y su avaricia. Lloré en silencio, lágrimas amargas que se secaron rápido para dar paso a una furia volcánica. Ramírez me trajo una tableta electrónica conectada a las cámaras de seguridad de mi propia casa. Lo que vi en esa pantalla terminó de matar a la Margarita bondadosa y dio a luz a una mujer implacable. En mi propia sala, apenas unas horas después de mi supuesta muerte, había una fiesta. No era un velorio solemne. Había música, champán y gente que no conocía. Carla se paseaba con mis joyas puestas, dando órdenes a mis empleados, quienes lloraban en la cocina. Vi a Alejandro brindar con los abogados, riéndose de lo fácil que había sido todo. Hablaban de incinerarme rápido para evitar autopsias, para borrar cualquier rastro del veneno.
Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me habían matado en vida, sino que planeaban borrar mi existencia y disfrutar de mi sacrificio. Decidí que no volvería simplemente para reclamar lo mío. Volvería para destruirlos. Le pedí a Ramírez que mantuviera la farsa. Dejaríamos que el funeral siguiera su curso. Necesitaba que se sintieran intocables, que creyeran que habían ganado la guerra. El día del funeral amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara mi desgracia. Yo observaba todo desde una camioneta negra con vidrios polarizados, estacionada a una distancia prudente del cementerio. Vi llegar el coche fúnebre. El ataúd que habían elegido era el más barato del catálogo, una caja de madera simple que insultaba mi memoria, mientras ellos bajaban de una limusina vestidos con ropa de diseñador que costaba más que mi entierro. Carla fingía un llanto desconsolado ante las cámaras de los noticieros locales, cubriéndose el rostro con un pañuelo de seda, mientras Alejandro recibía palmadas en la espalda, interpretando el papel del huérfano afligido. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Enterraron una caja llena de piedras y arena. Mientras la tierra caía sobre el ataúd vacío, juré que cada lágrima falsa que derramaban se convertiría en un día de miseria para ellos. Esperé 2 días más. 2 días en los que Ramírez, actuando como mi aliado en las sombras, se puso en contacto con mi notario principal, el licenciado Torres, un hombre de leyes incorruptible que había redactado mi testamento original. Cuando Ramírez le contó la verdad y le mostró las pruebas toxicológicas que había guardado en secreto, Torres se puso pálido, pero accedió de inmediato a formar parte de mi plan. Organizaron la lectura del testamento en la biblioteca de la mansión para el viernes por la tarde. Sería el escenario perfecto. La casa estaba llena de flores que ya empezaban a marchitarse, y el ambiente, según me contaban mis informantes, era de una euforia contenida. Carla ya había llamado a arquitectos para remodelar la fachada. Alejandro ya había puesto a la venta mis caballos pura sangre. Llegó el momento. Entré a la propiedad por la entrada de servicio, oculta en el asiento trasero del auto del notario. Mis empleados leales, a quienes habíamos avisado minutos antes para evitar infartos, me miraban como si vieran a un santo bajar del cielo. Les hice una señal de silencio. Subí las escaleras hacia la biblioteca con pasos firmes. Ya no me sentía débil. Llevaba un vestido rojo sangre, el color de la fuerza, el color de la guerra. Me detuve frente a las puertas dobles de roble macizo y escuché. Adentro, las risas eran escandalosas. Carla decía a gritos que lo primero que haría sería quemar mis viejos vestidos. Alejandro se reía, diciendo que al fin podría invertir el dinero en sus negocios fallidos sin que yo lo regañara. El licenciado Torres, que ya estaba adentro, carraspeó para llamar su atención y dijo con voz solemne que antes de leer el testamento, había una cláusula especial, una condición de presencia vital que debía cumplirse. Alejandro, impaciente y arrogante, preguntó de qué demonios estaba hablando, exigiendo que le dieran los papeles para firmar y acabar con el trámite. Fue mi señal. Abrí las puertas de par en par con un golpe seco y potente. El sonido retumbó en las paredes cubiertas de libros. La escena que se congeló ante mis ojos fue digna de una pintura renacentista del juicio final. Carla tenía una copa de vino a medio camino de su boca. Alejandro estaba recostado en mi sillón favorito con los pies sobre el escritorio. Al verme, el tiempo se detuvo. La copa de Carla se deslizó de sus dedos y estalló contra el suelo, manchando la alfombra beige con una mancha roja que parecía sangre. Alejandro se puso blanco, tan blanco como el cadáver que él creía haber enterrado. Se levantó de un salto, tropezando con sus propios pies, retrocediendo hasta chocar contra la estantería. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Solo el sonido de mis tacones golpeando la madera mientras caminaba lentamente hacia el centro de la habitación. Me detuve frente a ellos, irguiéndome en toda mi estatura, mirándolos con una mezcla de desprecio y lástima. Carla comenzó a temblar, sus labios se movían sin emitir sonido, sus ojos desorbitados buscaban una explicación lógica, tal vez pensando que era una alucinación por el alcohol. Con una voz que no tembló ni un segundo, rompí el silencio. Les pregunté si el té había estado bueno. La pregunta fue simple, pero cargada de un veneno más letal que el que ellos usaron. Alejandro intentó balbucear, intentó decir la palabra mamá, pero le lancé una mirada tan gélida que la palabra se le murió en la garganta. Les dije que había escuchado todo. Cada plan, cada insulto, cada risa sobre mi tumba vacía. Les conté cómo el frío de la morgue me había enseñado la verdad sobre el amor que decían tenerme. Me acerqué a Carla, quien estaba paralizada de terror, y con un movimiento suave pero firme, le arranqué mi anillo de esmeraldas de su mano. Ella ni siquiera se resistió, estaba en estado de shock.
El notario Torres se adelantó y puso sobre la mesa no el testamento, sino una carpeta roja. Abrió el expediente y comenzó a leer en voz alta. No eran legados ni herencias. Eran cargos criminales. Intento de homicidio calificado, falsificación de documentos oficiales, conspiración y fraude. Además, había un informe toxicológico completo firmado por el doctor Ramírez y validado por un perito forense externo. Alejandro cayó de rodillas, llorando, suplicando perdón, diciendo que había sido idea de Carla, que ella lo había manipulado, que él me amaba. Ver a mi hijo arrastrarse así, culpando a otros de sus crímenes, me dolió más que la traición misma. Era un cobarde. Carla, al verse acorralada, reaccionó como una fiera herida, gritando que yo era una bruja, que debía haberme muerto, que nadie me quería. No tuve que responder a sus insultos. El sonido de las sirenas acercándose a la mansión habló por mí. Había llamado a la Policía Federal antes de entrar a la habitación. Cuando los oficiales irrumpieron en la biblioteca, la realidad les cayó encima como una losa de concreto. No había escapatoria. Vi cómo esposaban a mi hijo, el niño que yo había acunado, el hombre que había decidido venderme por unos millones. Lo vi llorar, pero ya no sentí la necesidad de consolarlo. Luego esposaron a Carla, que seguía gritando maldiciones mientras la arrastraban fuera de mi vista. La casa quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio limpio. El notario se despidió con una reverencia respetuosa, dejándome sola en mi biblioteca. Me serví una copa de ese mismo vino que ellos bebían, me senté en mi sillón, ahora recuperado, y miré por la ventana como las patrullas se llevaban a los dos grandes errores de mi vida. Me dolía el corazón, sí, un dolor de madre que quizás nunca sanaría del todo. Pero estaba viva. Tenía mi imperio, tenía mi dignidad y, sobre todo, tenía la certeza de que nadie, absolutamente nadie, volvería a subestimarme. La matriarca había regresado, y esta vez, para reinar sola. Bebí un sorbo de vino y, por primera vez en días, sonreí de verdad. La lección había sido dura, pero necesaria. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y ellos, definitivamente, no eran ni lo uno ni lo otro.